Criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son las reglas que permiten determinar si un número es divisible o no por otro, considerando solo números enteros y sin necesidad de realizar la división. En este ejercicio vamos a analizar desde el número 2 hasta el número 11 para verificar la divisibilidad de algunos ejemplos. Vamos a darnos cuenta de que cualquier número que tomemos y que cumpla con los criterios marcados en cada criterio va a lograr que el número que nosotros propongamos sea divisible entre ese número si cumple los criterios correspondientes. Vamos al primer ejercicio, que son la divisibilidad por el número 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Siempre que tengamos un número que termina en cifra par, lo podemos dividir entre 2 y el resultado siempre será un número entero. 18 entre 2 es igual a 9. También si tenemos un número que termina en 0, podemos dividirlo entre 2 y el resultado será un número entero. 30 entre 2 es igual a 15. Este es el criterio, es un criterio muy sencillo, el criterio de divisibilidad del número 2. El criterio de divisibilidad del número 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Esto es, si yo sumo estas cifras, en este caso 9 y 6, 15. Y vamos, 15 sabemos que es divisible entre 3. Pero si de todos modos yo agarro el 15 y sumo 5 y 1, 5 y 1 es 6. Y 6 también es divisible entre 3, por tanto 96 es divisible entre 3. Si nosotros hacemos el ejercicio aquí, igual a 96 entre 3, y nos dice que el resultado es 32. Entonces podemos ver que realmente sí es divisible entre 3. El 1011 es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es igual a 3, por ejemplo, y obviamente 3 es múltiplo de 3, es divisible entre 3. 1 más 0 más 1 más 1, esto es igual a 3. Vamos a ver si es cierto. Verificamos entonces esto y decimos igual a 1011 entre 3 y observamos que efectivamente sí es divisible entre 3, son 337. Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente me dice, un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o sus dos últimas cifras forman un número divisible por 4. Ejemplo, si yo agarro 7100, tiene sus dos últimas cifras en 0. Esto quiere decir que es divisible entre 4. Si yo hago esto, 7100 entre 4, el resultado va a ser 1175. Vamos al siguiente ejemplo. 924. Las últimas dos cifras son múltiplos de 4. Es divisible, 24 es divisible entre 4. Esto es divisible por 4 porque las dos últimas cifras son divisibles entre 4, es decir, 24 entre 4 es igual a 6. Pero vamos a ver si es cierto. 924 entre 4, veamos cuál es el resultado. Si yo lo pongo aquí, igual 924 entre 4 y me dice que son 231, efectivamente sí es divisible entre 3. Sigamos. Divisibilidad por el número 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Ejemplo, 570 termina en 0 y entonces como termina en 0 es divisible por 5. De tal manera que si yo hago la operación 570 entre 5 me va a dar como resultado 114. Vamos al siguiente, que es el 735. Termina en 5 y por tanto es divisible por 5, ¿sí? Porque la última cifra es 5 precisamente. Y si yo hago la operación 735 entre 5 es igual a 147. También vamos ahora con el criterio de divisibilidad entre 6, el número 6. Un número es divisible por 6 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 y además termina en 0. Esto es, por ejemplo, 570 me dice que es divisible entre 6. ¿Por qué? Porque termina en 0 y la suma de sus cifras es múltiplo de 6. Ejemplo, 570 es, si yo agarro y sumo esto, resulta
que voy a obtener aquí 5 más 7 igual a 12. Y 12 resulta que es múltiplo de 6. Y como termina en 0, entonces termina en 0 y la suma de sus cifras es múltiplo de 6, entonces quiere decir que es divisible entre 6. Si hacemos la operación, realmente me va a dar 570 entre 6 igual a 95. El siguiente me dice 750 y me dice que también es divisible entre 6. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras es múltiplo de 6. 7 y 5 son 12. 12 y también termina en 0. Por tanto, 750 entre 6 me dice el resultado. Obviamente ahí hay un error. Vamos a ver si es cierto. Igual 750 entre 6 y me dice que el resultado son 125. Efectivamente, entonces el 750 sí es múltiplo de 6 y su resultado son 125. Aquí está. Después tenemos el 5490. Si nosotros sumamos, son 9 y 4, 13 y 5, 18. ¿Sí? 18 es múltiplo de 6 y además termina en 0, por tanto debe de ser divisible entre 6. ¿Sí? Y la suma entonces de las cifras decíamos que era 18, es múltiplo de 6. Por tanto, 5490 entre 6, el resultado son 915, sí es divisible entre 6, efectivamente. Vamos al siguiente, el criterio de divisibilidad por el número 7. El criterio de divisibilidad por el número 7 nos dice que un número es divisible por 7 si la diferencia entre el número sin las cifras de la unidad, y doble de las cifras de la unidad es un múltiplo de 7. Esto parece trabalenguas, pero mejor lo hacemos en el ejercicio y vemos qué ocurre. Si yo agarro el número, por ejemplo, 3934 y quiero saber si es divisible entre 7, ¿sí? Esto es divisible entre 7, ¿por qué? Porque 3000, le quito la unidad son 4, y entonces me quedo con la cifra sin la unidad, entonces son 393, menos las unidades multiplicadas por 2, o sea, menos 2 por el 4, y entonces me queda como resultado 385. Si todavía no estoy conforme con esto, hago lo mismo, agarro las cifras y les quito la unidad, entonces son 38, y luego le resto 2 veces las unidades, 2 por 5, y esto es 10, y esto me queda 28. Ahora 28 sabemos que efectivamente es múltiplo de 7, de tal manera que si yo hago la división de, si yo hago la división de 3934, aquí 3934 entre 7, el resultado me da 562. Entonces 3934 entre 7 me va a dar como resultado 562. Observemos, aquí está, 3934 entre 7 igual a 562. Efectivamente, sí es múltiplo de 7. Entonces ya sabemos que este procedimiento sí me permite saber si un número es múltiplo de 7. Muy bien, ahora, el criterio de divisibilidad para el número 8. Un número es divisible por 8 si sus 3 últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 8. Ejemplo, si yo tengo el número 46,000, como tiene sus 3 últimas cifras en ceros, esto quiere decir que es divisible por 8, porque sus 3 últimas cifras son ceros. Si yo agarro 46,000 y lo divido entre 8, me da como resultado 5,750. Efectivamente, sí es divisible. Ahora, si yo agarro el número 2048, resulta que sus 3 últimas cifras, 0,48, son divisibles por 8, porque 48 entre 8 sí se puede dividir. 6 por 8, 48. Por tanto, ¿sí?, sus 3 últimas cifras son un múltiplo de 8, y entonces si yo divido 2048 entre 8 es igual a 256, efectivamente sí es
un criterio de divisibilidad válido y sí se cumple. Vamos al siguiente ejercicio. 7056. 7056 es divisible por 8, ya que sus últimas tres cifras, o sea, 0,56, son múltiplos de 8. 56 entre 8, ¿sí? 7 por 8 son 56. Quiere decir que efectivamente es un múltiplo de 8. Y si yo hago la operación 7056 entre 8, el resultado me da 882. Efectivamente, sí es divisible entre 8 y el criterio de divisibilidad entre 8 sí se cumple. Vamos a la siguiente, divisibilidad por el número 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Esto es, por ejemplo, 56.124 es divisible por 9 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Vamos a ver si es cierto. 56.124, 5 y 6, 11. O sea, estoy sumando las cifras. Más 1 son 12. 12 más 2, ¿sí? Son 14. Más 4 son 18. 18 es 1 y 8. 8 más 1 es 9, por tanto, sí es múltiplo de 9. Y si yo hago la división, resulta que 56.124 entre 9 son 6.236. Sí es divisible por 9 y sí se cumple la condición. Vamos al siguiente ejemplo. 2.538 es divisible por 9 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Vamos a ver si es cierto. 8 y 3 son 11. 11 y 5, ¿sí? Son 16. 16 y 2 son 18. Entonces 18 es 8 y 1. 8 y 1 es 9. 9 es múltiplo de 9 y por tanto, si yo divido 2.538 entre 9, el resultado son 282. Sí se cumple el criterio de divisibilidad para 9 y sí es múltiplo de 9 el 2.538. Vamos con el siguiente, criterio de divisibilidad para número 10, pero no solamente vamos a hablar del número 10. Si quiero analizar este criterio, muy simple, un número es divisible por 10, por 100, por 1000, etcétera, cuando termina en 0 para 10, en 2 ceros para 100, en 3 ceros para 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, si yo tengo aquí el número 56.120 y es divisible por 0, porque termina en un 0. Y sí, efectivamente, si yo divido 56.120 entre 10, me quedan 5.612. Luego, si yo agarro el número 253.800, termina en 2 ceros. ¿Es divisible por 100? Porque termina en 2 ceros, sí, y también lo puedo dividir entre 10, porque también termina en 0, ojo. Entonces, pues es también divisible entre 10, pero lo vamos a dividir entre 100, entonces 253.800 entre 100, simplemente se quitan los ceros y me queda 2.538. Vamos al más interesante, el criterio de divisibilidad por el número 11. Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la suma de las cifras que ocupan los lugares pares es 0 o un múltiplo de 11. Ejemplo, si tenemos el número 26.807, es divisible entre 11 porque vamos a analizar las cifras. Aquí tengo las cifras, esta es la posición 1, la posición 2, la 3, la 4 y la 5. Quiere decir que esta es una posición impar, esta no, esta es impar, esta no, esta es impar. Entonces las cifras impares son el 7, el 8 y el 2. 7, 8 y 2. Las cifras pares son las que ocupan la posición 2, la posición 4. Esto es 0 y 6. 0 y 6. Si yo sumo estas tres cifras me da 17. Si yo sumo estas dos cifras me da 6. Y entonces voy a ver que tengo 17 menos 6 es igual a 11. Estoy restándole
estoy haciendo la diferencia entre estas. Si la diferencia entre estas es 0 o es 11, entonces aquí está, 17 menos 6 es igual a 11. Entonces quiere decir que esto es divisible. Yo hago la operación, 26.807 entre 11 es igual a 2.437. Sí se cumple la condición. Sin embargo, vamos a hacer otro ejercicio de este criterio de divisibilidad, un poco ya más grande para que valga la pena. Tenemos este número, ¿sí? Estamos hablando del número 254.586.959. ¿Es divisible entre 11? Bueno, vamos a ver si es cierto. Me dice que tengo que sacar las cifras de posiciones impares. Las cifras de posiciones impares son un 9, aquí está, otro 9, aquí está, un 8, aquí está, un 4, aquí está, y un 2. ¿Por qué? Porque son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Aquí están. Esto lo voy a sumar, me da 32. Luego agarro las cifras de posiciones pares. El 2, el 4, el 6 y el 8. Esto es 5, 6, 5, 5. 5, 6, 5, 5. Lo sumo y me da 21. 32 menos 21, ¿qué creen? Son 11. Entonces quiere decir que esto sí debería ser. Si yo hago la operación de 254.586.959 y lo divido entre 11, el resultado va a ser 23.144.269. Es entero y por tanto efectivamente este es un número divisible entre 11 y es un múltiplo de 11. ¿Ok? Bueno, hasta aquí los criterios de divisibilidad y hasta aquí el video.